Buenas noches a todos, nos encontramos aquí en la casa de uno de los fotógrafos emblemáticos de Santiago Temple. Kiko Guzmán, ¿cómo le va? Y aquí estamos esperando a ver qué me va a preguntar o qué estoy haciendo, qué hice en mi vida como fotógrafo, como empleado. Previamente, o sea, antes de la foto yo trabajé en el correo. Bueno, primero quiero agradecer por haberme recibido aquí en su casa y aceptar la entrevista. La primera pregunta que queríamos hacer es, ¿cómo vio a Santiago Temple usted cuando vino aquí por primera vez? Bueno, yo cuando vine por primera vez me deslumbró un poco, porque yo salí de un pueblo donde no había luz eléctrica. Y aquí en Santiago Temple había luz eléctrica, nada más que se apagaba a la 1 de la mañana. A la 1 menos cuarto hacían una señal y ya estábamos preparados para irnos a las casas antes que nos quedáramos sin luz. Ajá. Y bueno, eso es lo que me deslumbró un poco. Y aparte que, por ejemplo, estaba sobre una ruta, esto es una ruta asfáltica. En cambio, yo vine de un pueblo donde recién se estaba haciendo, un pueblo que no tenía asfalto, no tenía nada de eso. ¿Cuántos años tenía usted cuando vino? Yo cuando vine acá tenía 13 años. 13 años yo vine mandado por mis padres, porque primero fui a La Falda, allá en una ciudad de La Falda. Y ahí vivía mi hermano y tenía una señora que estaba por dar a luz por primera vez, entonces quería que yo la acompañara. Y yo la acompañé a mi cuñada y con el tiempo lo trasladan a mi hermano aquí a Santiago Temple. Y aquí en Santiago Temple podría ser de que en el futuro yo me podría enganchar como empleado de correo. Era un puesto bastante requerido por el hecho de que es un empleo y era bueno el asunto. ¿Y cómo era su trabajo? ¿Qué actividades tenía que desarrollar? Bueno, en el correo, cuando yo vine, hacía la parte de mensajeros, se llama. En el correo había mensajeros y había carteros, y había antes, acá no hubo telegrafista, pero en otros pueblos más grandes, donde había más movimiento telegráfico, porque el telegrama, o sea, la parte telegráfica la llevaba el jefe de correo. ¿Por qué? Porque cada jefe tenía que saber telégrafo. Entonces mi hermano acá, que era jefe, él hacía el asunto del telegrafista y como jefe también. Entonces a mí él me preparó así como para hacerme una cátedra, o sea, de rendir como telegrafista. Y fue bastante duro porque mi hermano era medio duro ahí. Para que aprendiera bien. Sí, y sabía estar horas practicando las letras, porque la letra, el telégrafo, lo creó un señor Morse, sí. Se llamaba Samuel Morse. Y Samuel Morse creó un sistema de comunicación eléctrica, que era el telégrafo. Y bueno, y entonces había que saber primero el alfabeto Morse. O sea, la A, por ejemplo, punto raya, B, raya, 3 puntos, C, y así sucesivamente en todo el alfabeto. Y entonces yo tenía que aprender eso, porque mientras tanto, cuando era chico, ya me iba preparando mi hermano para eso. Yo entré a los 15 años, y a los 15 años yo era mensajero. El mensajero era para llevar telegramas y cartas de mayor apuro, por ejemplo, como el expreso. Antes era la certificada del expreso, la simple. La simple iba al montón. Y en cambio la certificada iba como una cosa. Prioridad, digamos. No, era para que la persona que recibía la carta firmara, entonces era eso. En cambio el expreso, apenas llegaba el tren, porque antes mandaban la correspondencia por tren, entonces recibíamos los expresos y tenía que salir, apenas llegaba el tren,
nos mandaba con un libro, con una libretita, y le hacíamos firmar y llevaba el expreso. El expreso era más caro que la certificada y que la simple. Y ahí era, por ejemplo, la emisión del mensajero, que era yo. Y lo que más llevaba el mensajero eran los telegramas. ¿Qué son los telegramas? Los telegramas eran cosas escritas, o sea, transmitidas por un aparato que se llama Morse, aparato Morse, que fue el que creó Samuel Morse en el año 1780, por ahí, o 1832 creo que fue. En 1840 fue cuando lo implantó, lo anotó, no sé cómo se dice. Pero lo patentó, digo. Lo patentó, esa es la patente de Don Morse. Y el telegrama se transmitía por intermedio de un aparato que se llama aparato Morse, y era eléctrico, o sea que de Córdoba transmitían los telegramas acá a Santiago Temple. Llamaban a Santiago Temple SGT. Acá hubo, yo como jefe, como sabiendo el telégrafo, y aquí había un mensajero también que se llamaba Rivarola, el negro Rivarola, o sea, sí. Entonces él también, acá en el Santiago Temple hay tres que saben telégrafo. Yo, don Eulalio Ludueña y el negro Rivarola. Los tres que sabemos telégrafo únicamente en el pueblo. Y era muy distinto, muy difícil también saber telégrafo. Había que aprender primero el alfabeto y después nos enseñaban a manejar el telégrafo. ¿Y cómo funciona? Porque aquí tenemos uno, no sé si usted me puede explicar cómo era por ejemplo, para la letra. Por ejemplo, este aparato era conectado a la electricidad. Sí. Y de Córdoba había comunicación por intermedio de cables de línea que venían de Córdoba y pasaban por todos los pueblos y bajaban la línea ahí. Y acá Santiago Temple también, y después pasaban a Tránsito, después Santa Rosa, Río Primero previamente. Y entonces iban a un conmutador, y ese conmutador llamaba, por ejemplo, Santiago Temple SGT. Ese es Santiago Temple. Eso es SGT. Entonces uno, cuando llamaba 2 o 3 veces, había que contestar rápido, porque algunas veces el que no podía no contestaba. Y contestábamos, entonces de allá de Córdoba, buenos días, lo que sea, y de allá tengo un PE, que quería decir un telegrama. Entonces vos preparabas el formulario, la lapicera o lápiz que tenía. Antes se escribía con un lápiz tinta. No existía el bolígrafo. Después con el tiempo sí, pero en ese tiempo era un lápiz tinta, y era que se trabajaba también con todo el asunto de la certificada, de los expresos y de los mismos telegramas. Entonces vos contestabas y allá te mandaban a decir, tengo un P o un telegrama. Entonces vos le hacía, es una K. Es una K. K, a ver, A es raya, punto, raya, raya, punto, raya. Ese. Entonces cuando daba este aparato no suena bien, pero era clarito. Cuando vos le dabas la K, ellos empezaban a transmitir el telegrama. Santiago Temple de Córdoba, por ejemplo. Sí. Y el número, palabra, hora de salida del telegrama, de recepción ahí en la ventanilla de Córdoba. Y entonces te transmitían y abajo te ponían para quién era y para qué era lo que decía. El secreto que se hacía en los telegramas era como un juramento hecho de cada empleado. No tenía que salir a decir qué es lo que decía el telegrama, ni las cartas tampoco. Las cartas, bueno, podías decir, che, fulano de tal recibió una carta. Era secreto del... Era un pecado decir así. Uno ya lo había hecho sin que le dijeran a uno. Y bueno, entonces recibías el telegrama, lo doblabas, o a veces había 3 o 4 telegramas.
Antes se transmitía mucho más que en época reciente que yo trabajé ahí, que hace más o menos 15 años. Pero antes, por ejemplo, había 3 o 4 telegramas, entonces recibía los 3 o 4, los doblaba, le hacía el recibo y salía a repartirlos, el mismo mensajero que era yo. Así que salía a repartir los telegramas, eso. ¿Y cuáles eran los mensajes más comunes que llegaban por Telegram? Por ejemplo, o era alguna cuestión de negocio, por ejemplo, tengo 5 vacas para vender y pueden pasar, pero eran más bien, digamos, eran muy pocas las palabras para que no saliera tan caro el telegrama. Pero había gente que no le hacía nada. Y bueno, y recibías es una de las cosas que más se... Bueno, y después había telegramas, muchos telegramas. Por ejemplo, cuando se casaba alguien aquí, cuando de acá del mismo pueblo, se podía hacer un telegrama a la que se casaba. ¿Por qué? Porque era un deseo de felicidad para ellos, para los novios. Como un saludo. Un saludo, y de Córdoba, de donde sea, de Río Primero pasaba a Córdoba y de Córdoba acá. Y entonces vos recibías el telegrama, los más usuales era rogamos a Dios felicidad en el futuro. Ahí me sorprendió una vez un telegrama que decía que el jurado del amor os condene a dicha perpetua. No sé si tenía una cosa que quedaba lindo. A mí me sorprendió, pero tuve que recibirlo y yo medio fui y se lo mostré a la novia. Se ponía contento. Sí, qué lindo que hice, qué lindo telegrama que me hizo. Y después los otros como textos eran también, por ejemplo, si hubiera muerto alguien, el sentido pésame, todas esas cosas. Kiko, cuéntame, ¿hace cuántos años trabajó en el correo? Yo trabajé 45 años. Yo trabajé como jefe más o menos 20 y pico. Ya a mí me habían nombrado como jefe relevante. Y cuando yo me salía a otro lado, quedaba a veces el negro Rivarola o a veces traían uno de fuera. Pero yo, por ejemplo, como mensajero, después pasé como cartero. Y después de cartero, ahí me ponen como jefe relevante era. Pero estaba aquí no mandaban a nadie porque estaba yo. Y después con el tiempo, como había pocos jefes que salían a relevar y a mí me gustaba, entonces se dieron cuenta, entonces me mandaban a cualquier parte. Me mandaban a Villa María del Río Seco, Quilino, La Higuera, Luque, pero yo anduve por toda la provincia.